Melania Carrión, consultora en estrategias electorales. Abogada Carrión, quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole su interpretación sobre esta situación que viven alcaldes y prefectos que enfrentan simultáneamente procesos políticos, judiciales, administrativos y retos electorales. ¿Qué revela esto sobre la salud institucional de los gobiernos seccionales y sobre la calidad de la fiscalización en el país? A ver si nos escucha. Parece que tenemos algún problema de comunicación. Con el micrófono apagado. Ahí estamos. Buenos días, Gustavo. Un gusto también, Rosana, y por supuesto a toda su audiencia de Antena 1. Yo creo que esto da cuenta precisamente de lo que señalaba hace unos minutos Rosana, nuestra debilidad institucional y esta erosión democrática por el contexto. Yo creo que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana con un mínimo sentido de civismo va a estar de acuerdo en que las autoridades subnacionales deban ser investigadas si es que existe algún viso de corrupción. El problema no es ese, el problema es la oportunidad, el problema es el contexto, el problema es la confianza en las instituciones, el problema es quién sale a dar la vocería, quién es el que sale a hablar de los procesos de investigación y cómo se deslegitiman esos procesos de investigación precisamente cuando no hay la confianza de que sean transparentes, de que estén respondiendo a verdaderos procesos de investigación, que estén siendo además, si se quiere, digamos, incitados, perseguidos directamente por la Fiscalía, que es el titular de la acción penal, y no como respuesta a una coyuntura política o a la necesidad de mejorar las condiciones de competencia electoral para el oficialismo. Y lamentablemente lo que podemos ver es que no se investiga a todos los alcaldes, no se investiga a todos los funcionarios posiblemente involucrados, sino precisamente a aquellos que resultan una amenaza también en la contienda electoral para el oficialismo. Doctora Carrión, muy buenos días. Pues le acabábamos de escuchar también al ministro Reinberg y él decía que los alcaldes, prefectos, quienes están al frente de los gobiernos seccionales que en este momento enfrentan procesos, son ellos quienes deben demostrar su inocencia. Pero quizás es importante también que el acusador, en este caso desde el gobierno central, desde el Ejecutivo, se compruebe que estas acusaciones también son reales. Queda de alguna manera la percepción de que estos procesos se inician, como habíamos dicho también, en un contexto electoral con fines políticos partidistas, con fines electorales y quizás e incluso con otros intereses. Bueno, quien debe demostrar no es ni siquiera el Ejecutivo, salvo que funja directamente como acusador particular. Quien debería demostrar que hay esa responsabilidad penal es la Fiscalía General del Estado a través de sus distintas instancias y es la que debería realmente llevar adelante el proceso, la titularidad conforme establece la Constitución y también la legislación ecuatoriana. Y esa inversión precisamente de roles que dan cuenta de una intromisión del Poder Ejecutivo en una función que debe ser absolutamente independiente como la función judicial, creo que nos somete a algunas interpelaciones también y cuestionamientos. Yo honestamente nunca he sido muy partidaria de esta idea, por ejemplo, de completa autonomía de la Fiscalía General del Estado, más en ciertos contextos cuando hemos visto una fiscalía no precisamente técnica, no precisamente garantizando la tutela judicial efectiva, sino respondiendo al timing político. En consecuencia, tenía mis dudas yo siempre de la forma en la que se configuran las propuestas, por ejemplo, de reforma constitucional para la independencia o mayor independencia del órgano fiscal. Sin embargo, conforme a lo que estamos viendo, a mí me parece que cada vez está siendo más necesario volver al debate de independencia y autonomía completa de la Fiscalía, porque el hecho de que tengamos a la policía ciertamente llevando adelante procesos de investigación como órgano auxiliar, para eso tenemos la Policía Judicial, tiene que apoyar a la Fiscalía, no tiene que suplir los veces y los roles de la Fiscalía. Entonces resulta totalmente llamativo que le veamos al ministro
hablando como si fuese el fiscal general del Estado, ¿no? Y me parece que ahí hay una confusión de roles. Bueno, en todo caso ya nos han demostrado que desconocen sobre derecho, que desconocen sobre control de convencionalidad, sobre instrumentos internacionales. Se demostró en el caso de Mónica Silva, en donde el ministro salió de manera así tan intempestiva a decir cosas contrarias a lo que debería ser un proceso adecuado de investigación. Pero creo que al menos deberían cuidarse las formas y lamentablemente ni siquiera se están cuidando las formas. Yo lamento mucho, digo que se estén invirtiendo así los roles porque no solo se viola el principio de presunción de inocencia, que hace rato se violó, Rosana, en este país. Hace rato el principio de presunción de inocencia dejó de ser una guía, una brújula moral, ética de la administración de justicia y vemos una administración de justicia evidentemente respondiendo a intereses coyunturales y por supuesto no necesariamente a ese deber de verdad, ¿no? Estamos hoy en un contexto en el que deberíamos estar hablando y en el que se debería escuchar esas amenazas en contra del crimen organizado y no en general sobre los alcaldes. Veamos lo que está pasando en Guayaquil, ¿no? Existe ya no solamente la amenaza era Aquiles, ¿no? Una vez que se anuncia la participación de también Cynthia Viter, inmediatamente se reactivan procesos que dormían el sueño de los justos desde hace 3 años y creo que todo eso debería llamarnos la atención porque estamos evidentemente ante la instrumentalización del sistema judicial para desmovilizar a contendores políticos en estas elecciones. Ahora, esto se da en un contexto muy, muy complejo desde varios puntos de vista. Por un lado está las conclusiones a las que llega la misión de observación sobre elección de autoridades de justicia en Ecuador, ciudadanos expertos extranjeros que han venido a Ecuador para observar los procesos de elección de autoridades, en este caso autoridades de la justicia. Y la pregunta que se hacen es ¿a quién beneficia que el fiscal encargado se quede? Pues es la conclusión a la que llega, de que este concurso para fiscal está diseñado para que el actual encargado se quede. Y por otra parte, el día de ayer, una de las verificadoras ecuatorianas, Ecuador Chequea, señala que el 70% del consumo de informaciones que absorbemos los ecuatorianos son falsas. Todo este esquema, ¿cómo afecta a la confianza, a la fe pública? Con respecto a la selección de autoridades, Gustavo, a mí me parece que muchas voces veníamos anticipando las incorrecciones que existían en el proceso para la designación del fiscal. Por ejemplo, han existido alertas respecto a los procesos para la selección de magistrados, también para la Corte Nacional, de jueces en general en la función judicial, y me parece que no hemos podido resolver uno de los grandes problemas que hemos tenido en el Ecuador, pese a que pasado décadas y han existido distintas reformas. Lo que está sucediendo en la función judicial, en el proceso de selección de autoridades, da cuenta de algo que hemos señalado. No tiene que ver con la norma, tiene que ver con la conducta, con las élites políticas, con la forma en la que se comprende la relación con las instituciones por parte de las autoridades gubernamentales de turno, por parte del poder de turno y de la ética que estas autoridades puedan tener o que no puedan tener, carecer de ella en este caso, porque lo que vemos es intromisión y no es la primera vez tampoco, Gustavo, es decir, a lo largo de la historia republicana hemos visto cómo las instituciones pueden ser permeables al poder, pero tal vez, y esto sí es importante decirlo, nunca antes ha sido tan descarada esa intromisión. Y me parece que esto evidentemente pone en evidencia la debilidad institucional y que no podemos confiar en las instituciones ni en sus resultados. Usted ya lo decía, que sean organismos internacionales los que nos vengan a decir que estamos haciendo malas cosas, da cuenta de que no estamos cuidando ni siquiera esa imagen internacional, no estamos cuidando formas y no tiene que ver con el diseño institucional, no tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la conducta de las autoridades de turno. La situación de confianza hoy por hoy es grave. Vemos que además el gobierno nacional va cayendo cada vez más en cifras de confianza, de credibilidad, está ya por debajo del 25% de acuerdo a las encuestas. Evidentemente el contexto no va a ser mejor tampoco para las elecciones subnacionales y en un momento
de esta naturaleza que se pueda generar mayor desconfianza institucional, lo que abona precisamente es un clima complejo para un proceso electoral subnacional de por sí ya atropellado, ¿no? Los ciudadanos y las ciudadanas van a ir a votar en medio de un contexto de desconfianza absoluta frente a las instituciones, frente al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral. Yo creo que para todas las ciudadanas y los ciudadanos con un mínimo criterio está clarísimo que los procesos en contra de los alcaldes no son precisamente únicamente por razones válidas, porque pueden existir estas razones, sino que evidentemente responden a intereses electorales en este momento. Y ir a votar en esas condiciones me parece que nos puede dar resultados completamente ajenos al deber ser en el nivel local, sobre todo si pensamos en respuestas a políticas públicas que necesitamos inmediatas las y los ecuatorianos. A toda esta preocupación, Melania, se suma otro componente que contribuye de manera importante a esta desconfianza, a esta incertidumbre, que es la cantidad de información falsa que circula sobre todos estos temas que en su momento llegan a hacerse público, las investigaciones, las denuncias, hechos de presunta corrupción, entre otros tantos. Ecuador Chequea acaba de hacer pública una investigación de este año, de este primer semestre del año, en el que da cuenta de que el 70% de la información que circula en redes sociales es falsa. Y sí, ¿no? Y no solamente pensemos en que es falsa, pensemos también en la saturación informativa y todo lo que eso significa para las ciudadanas y los ciudadanos. Es decir, tenemos tanta información de tan diversas fuentes, se han creado un sinnúmero de cuentas digitales que se hacen llamar medios de información, que se presentan como si se tratara de medios de información, pero son literalmente troll centers dedicados a maximizar esa desinformación, esas mentiras. Es complejo el tema porque al mismo tiempo siempre entran en disputas el derecho a la información, el derecho a que tengamos información pública oficial, el derecho a que tengamos información contrastada, por ejemplo, pero también el derecho a la libertad de expresión. ¿De quién depende muchísimo? Depende sin lugar a duda de la comunidad de periodistas, de la comunidad de comunicadores, del que se puede evidenciar esos, digamos, esas cuentas falsas que no son verificadas como medios de comunicación, pero depende sobre todo de las ecuatorianas y los ecuatorianos. ¿Qué estamos consumiendo, Rosana? ¿Y cuáles son los criterios? Y a mí me parece que ahí tenemos una responsabilidad cierta en cuanto a qué tan responsables somos y qué tan pensamiento crítico estamos desarrollando para poder filtrar la información. Hoy, con la emergencia de la inteligencia artificial, inclusive es tan fácil manipular la información. Fíjese usted, yo hace unas semanas incluso conversaba con una compañera de mi hija, ¿no?, de 16 años de colegio, y ella daba por hecho las declaraciones de la presidenta de México en contra de Ecuador que se difundieron públicamente, los argumentos del por qué Ecuador perdió supuestamente por amenazas, información no contrastada, que se convierten casi en verdades, ¿no? Y evidentemente también quienes les interesa beneficiarse de este tipo de maximización de desinformación aprovechan ese poco interés de las ciudadanas y los ciudadanos de informarse por medios que sean legitimados, medios que cumplan con unos mínimos estándares de contrastación y que nos den confianza a las ecuatorianas y ecuatorianos. ¿Cómo puede ser el ciudadano común para dirimir, para diferenciar las informaciones, en el caso que estamos hablando, para tamizar y llegar a conclusiones sobre qué casos son actos de corrupción y cuáles responden a disputas de poder? Resulta muy complejo porque si le tenemos detrás a la institucionalidad, a la Fiscalía General del Estado, a la función judicial, vemos lo que está sucediendo con el alcalde de Guayaquil, con Aquiles Álvarez. Entonces creo que le resulta complejo a la ciudadanía, pero me parece que una forma de entenderlo es mirando dos cosas. La coyuntura es importante, de que nos cuestionemos cuando existe una noticia de cuál es el contexto en particular y a quién podría beneficiar lo que está sucediendo. Esto lo hacemos incluso cuando hacemos análisis de conflictos, por ejemplo, sociales. Lo primero que tenemos que plantearnos y preguntarnos es a quién beneficia una situación en particular.
Y si, por ejemplo, la persecución a una autoridad beneficia a uno de esos sectores que es parte de la contienda electoral, creo que ya podemos tener respuesta. De otra parte, creo que otra forma de identificarlo es saber quién tiene el poder, quién realmente tiene el poder para poder influir en las autoridades, por ejemplo, judiciales, ¿no? Y de esa manera podemos también filtrar. Sin lugar a duda, el tema de verificar los medios, no cualquier cuenta digital que se diga medio, que se diga noticias, ya es un medio de comunicación, y creo que hay que verificar también lo que comparten. No nos cuesta mucho, por ejemplo, verificar, entrar a las cuentas, verificar cuántos seguidores tiene, si es una cuenta reciente. No nos cuesta mucho verificar qué tipo de información, entre comillas, es la que se comparte. Si los contenidos que se comparten a menudo, por ejemplo, buscan maximizar los beneficios, digamos, o mejor dicho, las cosas positivas, entre comillas, de algún actor político, pues estamos evidentemente ante un medio sesgado que no está respondiendo a una visión de imparcialidad, de neutralidad o de objetividad, al menos de intento de ello. Entonces, me parece que esas son algunas de las estrategias, algunos de los mecanismos que podemos emplear como ciudadanos, y dudar. Creo que el punto primario, Gustavo, va a ser siempre dudar de todo aquello que nos comentan. Dudemos además de las campañas que nos salen gratuitamente en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, que de pronto estamos tranquilos y nos sale y nos llueve la propaganda sobre intervenciones, por ejemplo, en temas judiciales. Yo creo que debemos mirar todo eso, y eso da cuenta de la instrumentalización del sistema judicial, por ejemplo. Además, hay otras preocupaciones también, Melania, sobre las dificultades y las limitaciones para acceder a información oficial. A menudo aquí se invita, por ejemplo, a funcionarios del sector de la salud y de otros espacios, y es muy, muy difícil encontrar personas, sobre todo en ciudades como Cuenca o en las distintas provincias, sin que no haya una autorización de Quito, sin que se tomen las decisiones en la capital de la República, y tampoco existe información actualizada en las distintas plataformas de los ministerios, de las distintas instituciones también del Estado, además en todos sus niveles. Es decir, la información además está absolutamente limitada por el poder. Usted lo ha dicho, y me parece que esto es un tema terriblemente preocupante, digo yo, que no le estamos dando la suficiente importancia, Rosana, y es muy, muy útil que usted lo ponga sobre la mesa, muy oportuno, porque resulta que desde hace algunos años se está promoviendo un modelo de gestión pública a nivel internacional, desde el año 2000 precisamente, incluso con la aparición ya de la comunicación, del internet. Esta visión, si se quiere, este paradigma de gobernanza que un poco promueve cuestiones como la participación ciudadana, la transparencia en la administración pública, venía siguiendo una ruta en el Ecuador. Es decir, en ningún gobierno es que ha existido actos deliberados de opacidad, ¿no? No es que todos los gobiernos han sido completamente transparentes con cierta información delicada, sobre todo cuando ha involucrado posibles actos de corrupción, sobreprecios, contratación pública, grandes contrataciones. Siempre ha existido, digamos, ciertas dificultades para acceder a cierto tipo de información. Pero una cosa es que hayan existido ciertas dificultades, y otra cosa que la política del gobierno sea de no transparencia y sea de opacidad. Y eso es lo que lamentablemente estamos viendo. Entonces, esta senda que le digo, que buscaba implementar este modelo de gobernanza, de gestión pública basada en transparencia, basada en participación ciudadana, basada en colaboración entre los distintos sectores, y entre los distintos niveles de gobierno, pues tengo que comentarles que no se está implementando en el Ecuador. Se muestra un desaceleramiento de esa visión, si se quiere, un estancamiento de esa ruta en la que estábamos avanzando, y lo que vemos es una regresión en cuanto a la gestión pública, a transparencia. Ya ni siquiera hablamos de calidad y cantidad de la información, Rosana. Esas eran nuestras preocupaciones antes. Hablábamos de que la información no es suficiente,
suficiente o que no es lo suficientemente ciudadana tal vez para que todos los ciudadanos la puedan comprender porque era demasiado técnica. Hoy por hoy no hay información. Las plataformas, si usted ingresa, hay plataformas gubernamentales que no se actualizan desde el año pasado, que no tenemos ni siquiera acceso a lo que establece la LOTAIP. Es decir, no hay información mínima y evidentemente eso, ¿qué significa? Eso significa, según la literatura, de que a mayor discrecionalidad, a mayor opacidad o menor transparencia, igual fórmula perfecta de la corrupción. Así que literalmente se está institucionalizando la corrupción a través de la falta de transparencia en este periodo gubernamental. Hay un hecho también que no podemos perder, en el que no podemos perder la mira. Los candidatos, quienes sean elegidos en noviembre, se posesionarán recién en mayo del 2027. Esto quiere decir que los alcaldes y prefectos en funciones tienen un año más para trabajar y en este clima de incertidumbre que se está viviendo, le preguntaríamos qué consecuencias puede tener en la gestión territorial, la planificación, la ejecución presupuestaria en ese cuarto año que por lo general es definitivo para cualquier administración. Bueno, vemos también una inversión en esa lógica, ¿no? Porque cuando las elecciones han sido conforme establece el Código de la Democracia, del año en el que se posesionan las autoridades, como debe ser, digamos, suele existir una precaución en las autoridades, no existe necesariamente, bueno, digamos que hemos visto ambas cosas. Sí hay autoridades que lo que buscan es dejar comprometiendo el presupuesto ya para lo venidero porque ya no se van a reelegir o no tienen muchas posibilidades. Sí se ha visto eso, pero también hemos visto que existe esa precaución, ¿no? Es decir, un poco tomar continuo porque ya viene otra autoridad, porque sobre todo cuando hay una visión de responsabilidad, se piensa en que puede venir una nueva forma para gerenciar lo público. En consecuencia, suele existir una precaución. Lo que estamos presenciando hoy es que evidentemente al ser un tiempo bastante amplio, digamos, muchas de las ejecutorias de los gobiernos locales responderá a quien resulten vencedores, ¿no? Y responderá precisamente a ese perfil. Entonces, si son reelectos, evidentemente van a tener una forma de actuar porque se van a sentir seguros, pero si no, y en cambio viene alguien completamente de la oposición, lo que va a hacer posible es que se tomen decisiones seguramente apresuradas, no pensadas, no previsibles. Fenómenos que se están dando aquí en Cuenca, por ejemplo, es evidente que en cuanto a la situación que se ha generado alrededor del municipio local, se está enfrentando, más allá de un riesgo, una realidad de un vacío de liderazgo local. Por supuesto, es que la situación es la persecución, y un poco similar a lo que está sucediendo en Guayaquil. Vea, las transiciones en democracia pueden ser positivas en contextos en los cuales la ciudadanía, por ejemplo, ha expresado una insatisfacción respecto a la gestión local, a las autoridades, pero que existan estos momentos de, digamos, de falta de certeza, de falta de claridad, lo que genera precisamente es un poco de vacío, no solamente en el liderazgo, porque al final del día, digamos, uno puede no tener al alcalde al frente, pero que puedan seguir funcionando las distintas instituciones. El problema es que se generan precisamente debilidades en la gestión pública, es decir, se limitan, se coartan proyectos que iban avanzando, visiones de gestión que estaban en marcha, y eso obviamente significa retroceso y en el mejor de los casos estancamiento, aunque la mayoría de veces es precisamente el retroceso en los avances que ha experimentado la ciudad y en un contexto de incertidumbre no se puede generar nuevos contratos, no se pueden avanzar en los procesos ya que estaban en curso, por ejemplo, para contratación de obras, es decir, evidentemente va a haber incertidumbre y eso significa afectación directa al territorio y a las expectativas que haya tenido la población de desarrollo en una localidad determinada. Por eso es tan importante que el sistema trate de permear cierta estabilidad y es lamentable que no por vías precisamente democráticas, porque cuando estamos frente a situaciones como de insatisfacción frente a quienes a determinado nivel de gobierno, tenemos vías democráticas, institucionales, tenemos la revocatoria, ¿no? Y este es un mecanismo precisamente para que pueda expresarse esa insatisfacción y se pueda ratificar o no la confianza en la autoridad local.
El problema es cuando se instrumentaliza a la función judicial, por ejemplo, y a los mecanismos para, de alguna manera, desmovilizar, como digo, también el camino que haya marcado una autoridad determinada, su gestión. Y resulta fundamental en las actuales circunstancias insistir ante la ciudadanía ese esfuerzo que tiene que hacer cada individuo, cada potencial votante de construir un voto informado sin caer en narrativas manipuladas o en percepciones distorsionadas por la coyuntura que estamos viviendo. Queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana, Melania. Muchísimas gracias a usted, Gustavo Rosano. Un placer saludarles como siempre y un saludo de nuevo a su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Declaraciones de la abogada Melania Carrión, PhD, experta en estrategias electorales. Son las 8:06. Dicen que tu casa no es solo un